Muy bien, en este problema nos piden que hallemos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Vemos que tenemos también tres cuerpos, el 1, el 2 y el 3, aquí tenemos sus masas. Existe también un coeficiente de rozamiento en el suelo y me pide aceleración del sistema y tensión de la cuerda. En este caso vemos que la masa más pesada es la masa 3 con 12 kilogramos, pues va a ser la que vamos a suponer en principio para el movimiento, que es la que va a tirar y va a provocar que todo se mueva según ese sentido. Por lo tanto, el movimiento vamos a suponer que va a ser así. Sabéis que si la aceleración sale negativa, pues nada, significa que me he equivocado y que tengo que ponerlo en sentido contrario. Por lo tanto, el cuerpo 3 va a caer de izquierda a derecha, el cuerpo 2 se mueve de derecha a izquierda, bueno, de derecha a izquierda ambos, y el cuerpo 1 es el que va a subir siguiendo este movimiento. Fuerzas que tenemos en cada sitio. Aquí está el peso 1 y voy a dibujar sus dos componentes. Esto de aquí va a ser la componente X del peso 1, mientras esta de aquí va a ser la componente Y del peso 1. Exactamente igual que esta componente, pero hacia arriba estará la normal del cuerpo 1. Por lo tanto, el cuerpo 1 va a tener una fuerza de caída, que es la que estoy pintando aquí, que sería esta componente X1 del peso. Del cuerpo 1 va a subir porque hay alguien que tira de él, en este caso es la cuerda, con esa tensión, y a este movimiento se opone, como no, el rozamiento, que va desde aquí en el suelo. Lo voy a pintar grande para que lo podamos ver bien. Esta va a ser la fuerza de rozamiento del cuerpo. Estas son todas las fuerzas que se ponen en juego con la masa 1. La masa 2 se mueve hacia la izquierda porque hay alguien que tira, que es la cuerda con una tensión T', pero también esta otra cuerda está tirando con una tensión T igual que esta, ¿de acuerdo? En este cuerpo 2 existe un peso, el peso 2, y la reacción normal del suelo, la normal 2. Y también en este cuerpo, como se mueve de izquierda a derecha, se va a poner el rozamiento del cuerpo, que lo voy a pintar aquí. Va a ser la fuerza de rozamiento 2. Fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2. Y en el cuerpo 3, este cuerpo tiene aquí el peso 3, que si descomponemos se nos va a crear, aquí tenéis la componente Y del peso 3 y esta es la componente X del peso 3, que es precisamente la responsable de que este cuerpo caiga hacia abajo, la componente X del cuerpo 3. Con respecto a la componente Y del cuerpo 3, que es esta, está la reacción normal del suelo, le vamos a llamar normal 3. De este cuerpo no cae tan deprisa porque hay aquí una tensión, recuerdo que era la misma que arriba, que hemos llamado tensión prima, igual que esta de aquí. Y además, como existe rozamiento, igual que en todo, desde aquí se opone la famosa fuerza de rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento del cuerpo 3. Pues aquí tenéis todas las fuerzas que intervienen en este problema. Voy a hacer el sumatorio de fuerzas. Para el cuerpo 1, recuerdo, fuerzas que tengan la misma dirección del movimiento del cuerpo 1, que es esta. Está la tensión, la componente X del peso y la fuerza de rozamiento. Pon positivas las que tengan el mismo sentido y negativas las que tengan el sentido contrario. Pues en este caso sería la tensión menos la componente X del peso 1 menos la fuerza de rozamiento 1. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración.
Para el cuerpo 2, en el sumatorio, tengo que poner las fuerzas que tengan esta dirección, que la tienen esta T', la T y la fuerza de rozamiento. Positivas por las que tengan además el mismo sentido, por lo tanto sería T' menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento 2. Esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Y la última ecuación para el cuerpo 3, busca las fuerzas que tengan esta dirección de aquí y que además tengan ese sentido por las positivas, por lo tanto será la componente X del peso 3, menos la tensión prima y menos la fuerza de rozamiento 3. Esto va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Y ahora vamos a hacer el sumatorio de todas esas fuerzas. Te recuerdo que una manera de comprobar que lo tienes bien es que las tensiones se te anulen en el sumatorio. Efectivamente, se me anulan, luego a priori eso puede estar bien. La componente X del peso 3 menos la componente X del peso de la masa 1 menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 y menos la fuerza de rozamiento 3 tiene que ser igual, sacando factor común a la aceleración, masa 1 más masa 2 más masa 3, todo eso por la aceleración. Aquí tengo la fórmula que voy a utilizar. Vamos entonces a calcular cada una de estas 5 fuerzas en concreto. Empezaríamos por la componente X del peso 3. Sería esta de aquí, la estáis viendo, esta de aquí. La componente X del peso 3 es el cateto opuesto, este es 45 grados, por lo tanto será el peso 3 por el coseno de 45. La masa 3, que sería 12, por la gravedad, que es 9,8, y por la raíz de 2 partido por 2, que es el coseno de 45. Y esto nos da 58,8 raíz de 2 newton. Recuerdo la importancia de dejar las raíces indicadas, ¿vale? La segunda fuerza que voy a hallar es la componente X del peso de la masa 1. Pues será la componente X del peso 1 es esta, este ángulo de aquí son 60 grados, es el cateto opuesto, pues será el peso 1 por el seno de 60. Me acabo de dar cuenta que arriba me he equivocado. He tenido suerte de que es 45 grados. La componente X del peso, acordaos que es el cateto opuesto, sería seno, no es coseno, sino seno. Bueno, entonces voy a borrar arriba, esto no es coseno. Digo que he tenido suerte porque el valor es el mismo. Entonces, pero borramos coseno, no es coseno, el cateto opuesto es el seno. Muy bien. Pues entonces será la masa 1, que es 3, por la gravedad, que es 9,8, y el seno de 60, que vale raíz cuadrada de 3 partido por 2. Y esto va a valer 14,7 por la raíz cuadrada de 3 newtons. El siguiente va a ser la fuerza de rozamiento 1. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso 1. Y vemos que la normal 1 va a ser la componente Y del peso 1, que es esta, que es el cateto contiguo. Por lo tanto será nu por el peso 1 por el coseno de 60. Por el coseno de 60. Coeficiente de rozamiento 0,3. El peso 1 es la masa 1, que es 3 por la gravedad, que es 9,8. Y ahora el coseno de 60, que vale 1/2. El coseno de 60 vale 1/2. Y esto nos sale 4,41 newton. La fuerza de rozamiento 2 será el coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso 2. Y vemos como la normal 2 coincide con el peso 2. Por lo tanto será el coeficiente de rozamiento por el peso 2. Es decir, 0,3 por la masa 2, que sería 5, y por la gravedad, que es 9,8. Y esto nos sale 14,7
newtons. Y ya por último, la fuerza de rozamiento 3 será el coeficiente de rozamiento por la normal 3. Y la normal 3 vemos que es la componente I del peso 3. Por lo tanto será el peso 3 por el coseno de 45. Será 0,3, el peso 3, la masa 3, que es 12, por la gravedad, que es 9,8, y el coseno de 45 es la raíz cuadrada de 2 partido por 2. Y esto nos sale 17,64 raíz de 2 newton. Muy bien, pues ya tenemos todos los valores y voy a sustituir en esta fórmula de aquí. La voy a señalar en esta fórmula de aquí que tenemos, despejando la aceleración, que de eso se trata, de averiguar qué es lo que vale la aceleración. Lo haremos en la página siguiente y diremos que la aceleración es igual a la componente x del peso 3 menos la componente x del peso 1 menos la fuerza de rozamiento 1 menos la fuerza de rozamiento 2 y menos la fuerza de rozamiento 3. Y todo esto dividido entre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Sustituimos por sus datos 58,8 raíz de 2 menos 14,7 raíz de 3 menos 4,41, seguimos, menos 14,7 y menos 17,64 raíz de 2, y todo eso dividido entre la suma de las tres masas, que eran 3, 5 y 12. Muy bien, pues venga, 3, 5 y 12, 3 más 5 más 12. Bueno, pues hacemos el valor de esa cuenta y todo esto nos va a dar lo siguiente: 0,682, redondeando, metros partido por segundo al cuadrado. Pues ya con este valor de la aceleración, que lo vamos a guardar en la memoria, esto A, muy bien, vamos a hallar la tensión. Nos tenemos que ir entonces a la página anterior y ver qué fórmula utilizamos para la tensión, por ejemplo la de arriba. Vamos a pasar esto de aquí a mano derecha, por lo tanto la tensión va a ser la componente X del peso 1 más la fuerza de rozamiento 1 más la masa 1 por la aceleración. Por lo tanto, esto va a ser 14,7 raíz de 3 más 4,41 más la masa 1, que era 3, por la aceleración, que sería 0,682. Y esa cuenta nos sale 31,917. Ese es el valor de la tensión de la cuerda primera, la de la derecha. Y vamos a hallar ahora el valor de T'. Podemos hacerlo, a ver, ¿con qué ecuación? Pues con la tercera. Esta T pasa a la derecha y esto pasa aquí restando. Por lo tanto, será T' va a ser igual a la componente X del peso 3 menos la fuerza de rozamiento 3 menos la masa 3 por la aceleración. Esto va a ser igual a 58,8 por la raíz de 2 menos la fuerza de rozamiento 3, que sería 17,64 por la raíz de 2 menos la masa 3, que es 12 por la aceleración, que serían 0,682.
y el valor de T' será 50,026 newtons. Muy bien, pues con esto queda terminado este problema.